¿Te imaginas vivir en un lugar donde el sol desaparece durante 2 meses enteros y, cuando vuelve, nunca se pone? ¿Un lugar con historias tan oscuras que parecen sacadas de una película de terror? ¿Abandono, muertes misteriosas y sufrimiento sin fin? ¿Y qué me dice de una isla que alberga la mayor concentración de osos polares del mundo, solo que en lugar de madrigueras en la nieve, ocupan casas abandonadas con tejados y ventanas? Bienvenidos a la isla de Wrangel. Aquí, el hielo no solo reina, sino que lo domina todo. La vida en este remoto trozo de tierra transcurre en un escenario tan brutal y surrealista que parece de otro planeta. ¿Listo para descubrir cómo es vivir en una de las regiones más inhóspitas y aterradoras del mundo? Prepárate, porque Bello Mundo te llevará a un lugar que desafía todo lo que crees saber sobre supervivencia. Número 1. Localización y datos geográficos. Escondida a unos 500 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico, la isla de Wrangel es un auténtico tesoro remoto en el gélido mar de Chukchi. Su ambiente es tan inhóspito como intrigante, una combinación que despierta la curiosidad de cualquier aventurero. Para quienes aún no lo conozcan, este pedazo de tierra árida y ventosa descansa en el Océano Ártico, justo encima de Siberia Oriental, justo entre el mar de Chukchi y el mar de Siberia Oriental. Si intenta imaginar el punto en el que el vasto Ártico se encuentra con el borde de Rusia, casi lo ha conseguido. Con unos 7.600 kilómetros cuadrados, la isla está acompañada por una hermana más modesta, la isla Herald. Juntas forman un ecosistema raro y precioso, hogar de una fauna única. El clima es gélido, y eso es solo el principio. El invierno allí es brutal, con temperaturas que pueden hacer dudar a cualquiera de su cordura. La temperatura más baja jamás registrada fue de 57 grados bajo cero, mientras que en un raro día cálido, la temperatura puede alcanzar los 18 grados bajo cero. Como en otros lugares polares, la isla se enfrenta a los extremos del día polar y la noche polar. Durante el verano, los días parecen no tener fin, con casi 24 horas de luz solar. Pero el invierno trae una realidad muy distinta, la noche polar. Con solo unas pocas horas de luz al día, la oscuridad domina gran parte del tiempo. Y cuando se trata de condiciones extremas, la isla de Wrangel no es ninguna broma. Recibe menos precipitaciones anuales que algunos desiertos cálidos, y para colmo, son habituales las tormentas de nieve con vientos que alcanzan velocidades de entre 120 y 140 kilómetros por hora. Para que se haga una idea, incluso en el Everest, los vientos huracanados rara vez superan los 200 kilómetros por hora. Es la fuerza de la naturaleza en estado puro. Pero no se deje engañar, y no vaya pensando que por estar lejos y ser frío, está olvidado. Al contrario, su árido paisaje ya ha captado la atención de valientes exploradores y grandes potencias geopolíticas, desafiando a cualquiera que se atreviera a desentrañarlo. Número 2. Historia. La fascinación por esta remota tierra helada comenzó con el barón Ferdinand Petrovich Wrangel, un decidido explorador ruso del siglo XIX. Oyó rumores de marineros indígenas sobre una gran masa de tierra al norte de Siberia y, movido por la curiosidad y la ambición, emprendió expediciones al Ártico. Irónicamente, a pesar de sus incansables esfuerzos, Wrangel nunca pisó la isla que hoy lleva su nombre. El lugar fue reconocido en 1867, cuando el ballenero estadounidense Thomas Long divisó la misteriosa tierra y decidió honrar al barón con su nombre. Curiosamente, los británicos ya tenían otro nombre para el lugar, Kellet Land, en honor del capitán Sir Henry Kellet, que lo avistó años antes, en 1849. A principios del siglo XX, Rusia, buscando afirmar su presencia en el Ártico, comenzó a cartografiar y explorar esta inhóspita región,
convirtiéndola en un punto estratégico para quienes se atrevieran a desafiar sus extremos. En 1911, los rompehielos rusos Tamir y Vaigach desembarcaron allí como parte de la expedición hidrográfica del Océano Ártico, reclamándola oficialmente para el Imperio ruso. Sin embargo, esta remota isla pronto se convirtió en el escenario de uno de los capítulos más trágicos de la exploración del Ártico. En 1913, la expedición ártica canadiense, dirigida por Vilhjálmur Stephenson, partió en busca de conquistas y descubrimientos, pero la misión pronto se convirtió en una pesadilla cuando el barco Karluk quedó atrapado en el hielo, a la deriva y aislado. En un acto polémico, Stephenson abandonó el grupo con la promesa de buscar ayuda, pero nunca regresó. Los supervivientes, bajo el liderazgo del capitán Robert Bartlett, tuvieron que enfrentarse a uno de los inviernos más crueles de sus vidas. Improvisaron refugios, lucharon contra el frío y buscaron desesperadamente formas de sobrevivir, pero muchos no lo consiguieron. El abandono de Stephenson sigue siendo a día de hoy uno de los episodios más controvertidos de la historia de la exploración polar. Pero la obsesión de Stephenson por la isla no terminó ahí. En 1921 organizó otro intento de ocupación, esta vez con un pequeño grupo que incluía a Ada Blackjack, una joven inuit. Aceptó la peligrosa misión como costurera, creyendo que mejoraría su vida. Sin embargo, la realidad fue cruel. La falta de alimentos, las enfermedades y el aislamiento acabaron con sus compañeras, dejando a Ada como única superviviente. Durante casi 2 años, luchó contra los elementos, cazando para sobrevivir y convirtiéndose en un símbolo de valentía y resistencia. En 1923, otro grupo de inuits fue enviado al lugar, pero la historia cambió 3 años después, cuando Rusia recuperó el control, expulsando a los habitantes y consolidando su dominio. Desde entonces, esta tierra helada se ha convertido en un punto de disputa geopolítica, un símbolo de resistencia y ambición, cuyo escenario de tensión entre Rusia y Estados Unidos se mantiene hasta nuestros días, intensificado por los desafíos globales contemporáneos. Número 3. ¿Rusia o Estados Unidos? ¿La isla de quién? ¿Y de quién es la isla de Wrangel? ¿Ha oído alguna vez el dicho, perro con muchos dueños pasa hambre? Pues bien, en este caso tiene mucho sentido. Por un lado, Rusia afirma su control. Por otro, Estados Unidos discrepa, convirtiendo esta isla helada en el escenario de un juego de poder que abarca generaciones. Todo empezó en 1881, cuando el capitán Calvin Hooper, del US Revenue Cutter Service, desembarcó en la isla de Wrangel e izó con orgullo la bandera estadounidense. En aquel momento, era prácticamente el gobernador de Alaska, comprada a Rusia por Estados Unidos 14 años antes. Para Moscú, sin embargo, la presencia estadounidense nunca fue reconocida. Siempre consideraron que Wrangel formaba parte de Chukotka, un territorio autónomo. Y como la geopolítica nunca se detiene, las tensiones recientes, como la invasión de Ucrania, han vuelto a plantear cuestiones de control territorial. Los estadounidenses disponen de registros detallados que respaldan sus reivindicaciones sobre Wrangel y las vecinas islas de Long. En 1921, un grupo de colonos estadounidenses se instaló en la isla. Sin embargo, 3 años más tarde, el cañonero soviético Octubre Rojo invadió la isla y capturó a los colonos, muchos de los cuales no sobrevivieron a su cautiverio. El interés ruso por la isla empezó a cobrar impulso en la época de la Revolución Bolchevique. En 1911, Rusia declaró el descubrimiento de Wrangel y, 5 años más tarde, formalizó sus reclamaciones. Estados Unidos, que no establecería relaciones diplomáticas con Rusia hasta 1933, nunca reconoció formalmente estas reivindicaciones. Con el tiempo, la isla de Wrangel
siguió siendo objeto de disputa. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Congreso estadounidense llegó a discutir la posibilidad de establecer una base aérea en la isla. Sin embargo, el ataque a Pearl Harbor cambió las prioridades y la idea quedó aparcada. En 1991, durante las negociaciones con Rusia tras la disolución de la Unión Soviética, los senadores estadounidenses expresaron su preocupación por mantener las reclamaciones sobre la región. Hoy en día, Wrangell sigue siendo un punto sensible de tensión. Su posición estratégica, cerca de la ruta marítima septentrional, ofrece a Rusia la posibilidad de influir en las exportaciones de gas natural licuado de Estados Unidos a Asia. El control de esta ruta podría ser crucial en términos geopolíticos. Para complicar aún más las cosas, el Acuerdo sobre Fronteras Marítimas de 1990 entre Estados Unidos y la Unión Soviética no incluyó a Wrangell ni a otras islas cercanas en las discusiones, perpetuando el estancamiento diplomático. Moscú reforzó su soberanía sobre la isla, mientras que Estados Unidos mantuvo una postura cauta, evitando una disputa abierta. Han pasado décadas, pero la disputa continúa. La isla de Wrangell, solitaria y rodeada de hielo, sigue siendo un símbolo de disputas que, al parecer, nadie quiere, o puede, resolver definitivamente. Y hablando de otras islas de la región, justo en medio de este paisaje helado e histórico, se encuentran las enigmáticas Islas Diómedes, otro escenario de tensión entre Rusia y Estados Unidos. Separadas por poco más de 3 kilómetros de mar helado, lo que realmente las diferencia es algo que trasciende el espacio, el tiempo. Cruzar de una isla a otra es como retroceder en el tiempo. En una, estás en el pasado, en la otra, en el futuro. ¿Surrealista? Por supuesto, es el tipo de misterio que engancha a cualquiera. Y si le intriga, no deje de ver nuestro vídeo especial sobre las Islas Diomedes, la isla donde se puede ver el futuro, después de este. Número 4. Reserva natural. Patrimonio de la UNESCO. Dejando a un lado los valientes pero desastrosos intentos del hombre por conquistar y cartografiar el desierto ártico, así como los obstáculos geopolíticos, pasemos ahora a hablar de la impresionante belleza natural de la isla de Wrangell, un auténtico paraíso de biodiversidad en medio de un frío extremo. No es de extrañar que, en 2004, el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO lo reconociera al incluir la isla en su lista de focos ecológicos mundiales, destacándola como un ecosistema insular único con la mayor biodiversidad del Alto Ártico. La isla es literalmente la cuna de los osos polares, pero no son sus únicos habitantes importantes. Focas barbudas, focas anilladas y grandes colonias de morsas también encuentran refugio aquí. Lejos de los mares helados, pequeños roedores como los lemmings de collar y los lemmings siberianos sostienen la cadena alimentaria terrestre. Son un festín ambulante para los zorros árticos, glotones y lobos, que patrullan su territorio con astucia y resistencia. Y si el mundo submarino que rodea la isla parece espectacular, las aguas costeras no defraudan. En ellas habitan majestuosos cetáceos como las ballenas de Groenlandia, las ballenas grises migratorias y las fascinantes belugas. Pero el espectáculo natural no acaba ahí. Wrangell, junto con su vecina la isla Herald, ha sido designada zona importante para la conservación de las aves. La isla es un paraíso para los observadores de aves, con colonias de cría de ánsar careto, ánsar común y ánsar nival. Incluso atrae a los búhos nivales, que cazan hábilmente a los lemmings que excavan túneles bajo la nieve. Gaviotas de varias especies, como la gaviota Ross, la gaviota Sabina y la gaviota Marfil, dan un toque vibrante a los cielos helados. Para naturalistas, ecologistas, arqueólogos e incluso twitchers, entusiastas que recorren largas distancias para observar aves poco comunes, la isla de Wrangell es un destino de ensueño.
Cada año, un pequeño grupo de aventureros se embarca en viajes a esta tierra inhóspita, buscando ser testigos de primera mano de la grandeza y el misterio que hacen de esta isla un lugar tan especial. Número 5. Mamut lanudo. Y hablando de animales, ¿recuerda la película Ice Age con el imponente mamut Manny? Pues era un mamut lanudo, y la isla de Wrangel fue el último hogar de esta magnífica especie. Mientras que la mayoría de los mamuts lanudos desaparecieron de la Tierra hace unos 10.000 años, los de Wrangel consiguieron resistir el paso del tiempo y sobrevivieron hasta hace unos 4.000 años. Esta increíble hazaña solo fue posible gracias al aislamiento de la isla, que los mantuvo alejados de los depredadores y de los drásticos cambios medioambientales que afectaron al resto del planeta. Estudios recientes sobre los restos de estos gigantes han revelado secretos fascinantes. Desarrollaron adaptaciones genéticas específicas para sobrevivir al entorno extremo del Ártico. Por desgracia, el pequeño tamaño de la población supuso un gran reto. Empezaron a surgir problemas genéticos que contribuyeron al declive final de la especie en la isla. Pero dejando a un lado los mamuts y volviendo al presente, si hay algo que hace realmente famosa a Wrangel hoy en día, es la impresionante densidad de osos polares. Número 6. Osos polares. Como ya hemos mencionado, la isla de Wrangel es mucho más que un refugio. Es la guardería de los osos polares, con la mayor concentración de guaridas de maternidad del mundo. Cuando el hielo empieza otra vez a derretirse, estos magníficos depredadores se reúnen en las playas de la isla, donde descansan y cazan, aprovechando cada momento para alimentarse y recuperar fuerzas tras largos periodos de escasez. Pero la verdadera magia ocurre cuando los osos crean sus guaridas. La capacidad de los osos polares para construir refugios en la isla de Wrangel es sencillamente impresionante. Cavan profundos agujeros en la nieve o encuentran espacios protegidos de forma natural para dar a luz y proteger a sus crías de las condiciones extremas del Ártico, como los vientos cortantes y los posibles depredadores. Estos entornos seguros garantizan que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de crecer y prosperar, incluso en un clima tan desafiante. Pero quizá lo más sorprendente es cómo algunos de estos osos han empezado a ocupar edificios humanos abandonados. Número 7. Osos que viven en casas. Quizá recuerdes uno de los fenómenos virales más llamativos del año 2022. Las imágenes de osos polares habitando edificios abandonados circularon por todo Internet. Y sí, estas fotos son reales, fruto de un descubrimiento inesperado durante una expedición a la isla de Wrangel, que se ha convertido en un símbolo de la compleja interacción entre la vida salvaje y los restos humanos. Todo empezó con un aficionado a la fotografía de fauna salvaje, que viajó a esta remota región del Ártico ruso. Soñaba con captar imágenes de osos polares en su hábitat natural, y su destino era la famosa reserva natural de la isla y su gran maternidad. Sin embargo, no solo le sorprendieron las criaturas, sino también el lugar donde se encontraban. Durante su viaje, se topó con una escena surrealista en una estación meteorológica abandonada. Allí, un grupo de osos exploraba las ruinas, asomándose curiosos a las ventanas, como si fueran legítimos habitantes del espacio. En lugar de acercarse directamente, utilizó un dron para captar imágenes que rápidamente dieron la vuelta al mundo, mostrando a los imponentes osos ocupando los edificios casi en ruinas. Pero, ¿por qué estarían allí los osos? ¿Cuál es la verdadera razón de este cambio de domicilio? Según los expertos, su elección de refugiarse en edificios humanos podría ser una señal de las amenazas a las que se enfrentan. Aunque la caza está prohibida en Rusia, los cazadores ilegales siguen representando un peligro constante. En estas circunstancias,
Los osos buscan protección escondiéndose en lugares que les ofrezcan refugio del ruido de los motores o de cualquier ruido que puedan asociar con una amenaza. A pesar de la prohibición de la caza en Rusia, los cazadores ilegales siguen representando un peligro real. Según la rama rusa del Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales, conocida por las siglas IFAO, hasta 200 osos polares mueren cada año en Rusia a manos de cazadores ilegales. Al esconderse en edificios humanos, los osos intentan protegerse de las amenazas, una adaptación que dice mucho de los retos a los que se enfrentan. Para los científicos, esta interacción entre osos y estructuras abandonadas revela algo más que curiosidad o adaptación. Refleja la lucha por la supervivencia en un mundo donde la presión sobre el hábitat natural de estos animales aumenta constantemente. Y así terminamos nuestro viaje por el fascinante mundo de la isla de Wrangel. ¿Qué parte te ha sorprendido más? ¿Fue la historia de los osos ocupando casas abandonadas? ¿O el hecho de que los mamuts lanudos deambularan por estas tierras hasta hace relativamente poco? Comparte tus impresiones con nosotros en los comentarios. Si te gusta explorar lugares misteriosos e historias que desafían la realidad, quédate con nosotros. Aún queda mucho por descubrir juntos en este bello mundo nuestro. A los que nos han seguido hasta aquí, muchas gracias y hasta la próxima.